en nuestro metabolismo, ¿no? A través de nuestras reacciones químicas. Entonces, estos procesos, debe señalar, siguen las leyes de la termodinámica. La termodinámica, como seguramente ustedes ya saben, es el área o parte de la física que se encarga de estudiar la relación entre lo que es cambios energéticos, flujo energético, con lo que es fuerza y lo que es calor, ¿no? Creación de calor. Nosotros podemos decir entonces que adelante, ¿por qué anda por acá? ¿Están cerradas atrás? Háblame de atrás para que si no se preocupen. Entonces, en todos los ecosistemas, es decir, en todas las redes alimenticias que conforman nuestro planeta, encontramos seres entonces que son grandes transductores de energía. ¿Qué cosa quería decir transductores de energía? Compresores de energía, ¿no es cierto? Ya que ellos, para poder realizar todas sus actividades vitales, llámese crecimiento, reproducción, movimiento, necesitan energía. Estos organismos entonces tienen la capacidad de convertir una energía de una naturaleza en energía de otra naturaleza diferente. Y es así entonces que nosotros señalamos que entre los diferentes tipos de energía que podemos identificar o clasificar, tendríamos a lo que es la energía química, esa energía que está almacenada en los enlaces químicos que conforman nuestras moléculas energéticas, que son la base de nuestra alimentación, y no solamente nuestra alimentación, sino que ya en la estructura corporal finalmente se van a encontrar presentes también, pueden movilizarse. También podemos mencionar la energía electromagnética. Dentro de ella está justamente la energía luminosa que utilizan pues las plantas, ¿no? También tenemos la energía eléctrica, tenemos la energía nuclear, tenemos la energía calórica o térmica, y también podríamos mencionar lo que es la energía mecánica. En la energía mecánica está la energía entonces cinética, ¿no? Que hemos hablado la vez pasada. También podríamos hablar de otros subtipos de energía dentro de la mecánica, ¿no? Pero por mencionar los que están relacionados a nuestro curso, esa por lo menos. ¿Qué se entiende entonces por energía? Capacidad para poder producir trabajo. Entonces, cuando estudiemos los tipos de energía más importantes que se utilizan a nivel celular, nos va a interesar sobre todo aquella energía o aquella expresión de energía que nos da esa información, ¿no? De energía con la cual se puede realizar trabajo, no la energía total, no será tan importante esa como más bien será la energía que podemos utilizar para generar trabajo. Dentro de las leyes de la termodinámica, las dos más importantes que queremos resaltar y recordar ahora son la primera y la segunda ley. La primera ley de la termodinámica que nos habla sobre la conservación de la energía, ¿no? Y la segunda ley que nos habla del aumento del desorden o entropía. Entonces, esta primera ley de la termodinámica, que se conoce como el principio de la conservación de la energía, nos señala que la energía va a poder transformarse de una forma u otra en los diferentes procesos que se van a dar en la naturaleza, pero que la cantidad total de energía en el universo va a permanecer constante, ¿no? Podemos evocar de ahí entonces que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Y para el caso de la segunda ley, nos dice la entropía del universo siempre está en aumento. Todos los procesos químicos que se van realizando en el interior de los seres vivos y en la naturaleza en términos generales aumentan el desorden a nivel del universo. Eso es inherente, ¿no? Eso es un principio básico. Y es por eso que nosotros, que hemos mencionado que los seres vivos tenemos que mantener cierta organización dentro de nuestros procesos, cierto orden, ¿no? En nuestros procesos, nos lleva bastante energía mantener esa organización hasta niveles, por supuesto, vitales, ¿no? Para los necesarios para poder mantener nuestra viabilidad y nuestro óptimo funcionamiento del metabolismo.
cambio, un sistema cerrado es aquel que sí intercambia energía, no intercambia materia. Y un sistema abierto es todo lo contrario, ¿no? Aquel que sí intercambia energía y sí intercambia materia. Nosotros, ¿a cuál de estos sistemas pertenecemos? A los abiertos, ¿no? Nosotros somos sistemas abiertos. No somos como un sistema aislado, como un termo, ni tampoco somos un sistema cerrado que solo intercambia energía como por no materia, como por ejemplo un termómetro, ¿no? Nosotros sí somos sistemas abiertos. Entonces, sistema más entorno es lo que llamaríamos el conjunto del universo, ¿no? Dos funciones termodinámicas muy importantes que tenemos que recordar entonces corresponden a lo que es la entalpía y la entropía. La entalpía, que podríamos haberla derivado un poco de lo que fue la primera ley de la termodinámica que acabamos de enunciar, y la entropía que se deriva de la segunda entonces, ¿no? La entalpía viene a ser el contenido total calórico, el contenido total energético que tiene un sistema a una presión y temperatura constante, o sea, particular a ser evaluado, ¿no? Es la cantidad entonces de energía en forma de calor que se va a liberar o que se va a consumir en un sistema. Entonces, ¿cómo se representa esa entalpía? Con un delta H, ¿no es cierto? Y vamos a decir entonces que si el delta H es mayor que 0, entonces estaremos hablando de un tipo de reacción endotérmica. Y si más bien es menor a 0, estaríamos frente a una reacción que denominaremos exotérmica. Es decir, endotérmica absorbe calor, térmico viene de calor, exotérmico libera calor. Quiere decir que esta función termodinámica me da información de si el sistema absorbe o no calor, mas no me puede predecir si la reacción es favorable o no, favorable a ser espontánea o no, ¿no? No me predice eso, pero sí me da una información. La cantidad de calor entonces de un sistema se puede expresar en calorías o en joules. La forma más correcta en realidad es en joules. Sin embargo, la forma más popular es la de calorías, ¿no? Aunque no es la más recomendada. Decimos que joules es la más recomendada porque esta se está considerada o reconocida por el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? De unidades de medida. Entonces, si queremos hacer la conversión, diríamos que 4.18 joules es igual a una caloría. Entonces, es como que los joules son más pequeños, ¿no? Necesito 4,18 joules para que sea equivalente a una caloría. Y si nos hablan en términos de kilocalorías, ya sabemos que serían 1000 calorías, ¿no? Kilocalorías. Lo mismo que sería para el caso de los joules, ¿no? Un kilojoule sería 1000 joules. La entropía, como decíamos, es otra función termodinámica que nos habla del grado de desorden, ¿no? Del grado de desorden de un sistema. Entonces, si comparamos, por ejemplo, estos dos sistemas, acá lo vemos ordenadito, quiere decir que este tiene menor entropía y el otro que está más desordenado, entonces tendrá mayor entropía, mayor grado de desorden. Y hay que señalar que en realidad a mayor entropía se facilita o se favorece lo que es la espontaneidad de una reacción, mejora, ¿no? Otra función termodinámica viene a ser la energía de Gibbs, que en realidad es un derivado, ¿no?, de función termodinámica. Esta energía de Gibbs, o también conocida como energía libre de Gibbs, es la función que sí nos va a interesar más manejar cuando estemos evaluando reacciones químicas, ¿no?, y sus cambios energéticos. ¿Por qué? Porque esta energía de Gibbs sí nos da información, sí predice si la reacción es favorable o no, ¿no? Nos habla de la direccionalidad de la reacción en el equilibrio, ¿no?, en el estado de equilibrio. O sea, nos puede dar esa información importante sobre hacia dónde es la tendencia de esta reacción, ¿no?, si hacia la formación de productos, hacia la formación de reagentes más bien, y con qué tanta facilidad se puede dar, ¿no? Se puede dar espontáneamente. Porque hay reacciones que pueden darse de maneras espontáneas, pero que con respecto a su velocidad es muy lenta. Entonces, sí puede ser espontánea, pero si su velocidad no es alta y más bien súper lenta, puede ser una reacción que sí se llega a dar sola, pero a través de millones de
energía de Gibbs, entonces la diferencia de energía de Gibbs la podemos obtener considerando las energías, las funciones termodinámicas que acabo de mencionar hace un momento, e incluyendo lo que es la temperatura, pero la temperatura en grados Kelvin. Entonces decimos, la diferencia de energía de Gibbs será igual a la diferencia de entalpía menos la diferencia de entropía, multiplicado esto por la temperatura, pero necesariamente expresado en grados Kelvin. Es decir, si tenemos los grados centígrados, habrá que sumarle ¿cuánto? 273, ¿no? Entonces se dan cuenta que si estamos diciendo que esta energía de Gibbs me va a dar información que si la reacción es favorable o no, si puede darse de manera espontánea o no, la información sola de la entalpía no me da esta, ¿no? Porque necesito tener estos dos datos para recién poder reducir la espontaneidad, ¿no? Esta en sí misma, la entalpía en sí misma no me da esa información porque se va a ver influenciada en realidad la espontaneidad de una reacción también por su grado de desorden y también por la temperatura. Entonces solita esta no obra, ¿no? Necesitamos esos tres factores que influyen en lo que será energía para generar trabajo. Ahí tenemos entonces otra representación: energía libre, energía para realizar trabajo, como señalé hace un momento. Se acerca a cero a medida que la reacción se acerca al equilibrio y va a predecir si la reacción es favorable, decía, ¿no? El delta H, ¿qué cosa era? El cambio de entalpía, o sea, de calor que se libera, se absorbe durante la reacción, pero como les decía, no me predice si la reacción es favorable. Lo mismo sucede con el cambio de entropía, tampoco me predice si la reacción es favorable, solamente me habla del orden, la segunda, ¿no? Acá tenemos dos diagramas para que ustedes observen, y entonces en el diagrama de la izquierda vemos que la energía libre de los reactivos es más baja, en el primer gráfico de la izquierda, es más baja por lo que vemos en el nivel en que se encuentra que la energía final, en la energía libre que tiene ¿quién? Los productos, ¿no? Quiere decir que la diferencia de energía libre en este caso sería mayor a cero, ¿no? Sería mayor a cero. Quiere decir que esta reacción no es espontánea para el sentido directo, sino más bien para el sentido indirecto, ¿no? Para la vuelta más bien. En cambio, en la imagen de la derecha vemos que el G, o sea, la energía libre de los reactivos, es mayor que la energía de los productos. O si lo ponemos al revés, como está en la parte de arriba, el G de los productos sería menor al G de los reactantes, a la energía libre de los reactantes. Por lo tanto, decimos que la diferencia de energía libre, el delta G, sería menor a cero. En este caso sí podemos decir que el proceso es espontáneo en el sentido directo, es decir, desde reactivos hacia la formación de productos, si se ve favorecida, si se da, ¿no? Hacia que se generen los productos. Ojo que esta energía de Gibbs también considera que se esté considerando una temperatura y presión constantes, ¿no? Es decir, estándares, condiciones estándares constantes. Abreviando entonces, si decíamos que este delta G me habla sobre la espontaneidad de la reacción, diríamos que si una reacción tiene un delta G menor que cero, decimos que es espontánea en el sentido directo, la gráfica de la izquierda, ¿no? Acá está al revés ahora. Mientras que si el delta G es mayor a cero, decimos que no es espontánea en el sentido directo y que más bien será espontánea en la dirección opuesta, ¿no? En la reversión. Y si el delta G es igual a cero, pues decimos que está en equilibrio. Pues delta H, o sea, la diferencia de entalpía, es igual a la temperatura multiplicada por la diferencia de entropía. A veces también podemos encontrar un delta G con una bolita arriba, que viene a ser la energía libre estándar, ¿no? Se considera la energía libre estándar cuando se está trabajando en condiciones específicas, vamos a decir, por un lado parecidas a las fisiológicas, es decir, considerar una fisiológicas ambientales, digamos, una temperatura de 25 grados centígrados a presión de una atmósfera y a concentración 1 molar, ¿no? Si se trabajan a esas condiciones, entonces, y nos dan el valor de la energía libre, sería la energía libre estándar, que estaría
que nosotros podamos generar, permitir que reacciones que no son espontáneas sí se lleguen a dar, es que nos valemos del acoplamiento energético, ¿no? Es una estrategia a nivel celular que han desarrollado los seres vivos para poder hacer posible una reacción que no tenía tendencia de espontaneidad y que la vamos a llevar al otro lado acoplándola con reacciones que le proporcionen energía que le faltaba, ¿no? Aquí estamos viendo entonces, miren la comparación, ¿no? Delta G positivos, como estamos mencionando ahí, sus constantes de equilibrio son menores a 1, ¿no? Menores a 1. Aquí, delta G negativos, más bien mayores a 1. 0 delta G, 1 de constante de equilibrio. Expresado en kilojoules y al otro lado expresado en kilocalorías, obtenemos lo mismo, ¿no? La negatividad para las que tenían constante de equilibrio mayor a 1 y la positividad para las que tenían menor a 1. Aquí está lo que les estaba señalando hace un momento, de que la manera como nosotros podemos hacer posible que esas reacciones que necesitan que se les sume energía para que se lleven a cabo es acoplándolas con reacciones que liberen energía. A esto se les llama acoplamientos energéticos, que se ve representado también, por ejemplo, cuando hablamos de las reacciones redox, ¿no? De óxido de reducción, o cuando hablamos de los diferentes transportadores energéticos, como cuando hablamos del ATP. El ATP tiene esa capacidad, ¿no? De captar energía desde las reacciones que liberan energía y aportarlo, llevarlo hasta las reacciones que necesitan esa energía, ¿no? Rompiendo su molécula, liberando su energía almacenada, esos enlaces de fosfato. Pero el ATP es la moneda energética más conocida, y es más conocida porque es la que es bien abundante en nuestro interior celular, ¿no? La que más está trabajando, pero no es la única, ¿no? Tenemos otras más, como por ejemplo, ¿qué otras? El GTP también, ¿no? El GTP, la creatinofosfato también viene a ser un transportador de fosfato, que también al tener enlace de fosfato tiene enlace rico en energía. Entre otras moléculas que también pueden tener fosfato y que van a ser portadores y transportadores de energía. Ahí a la derecha entonces estamos destacando el rol del ATP, ¿no? El ATP entonces diremos es el responsable de mediar el acoplamiento energético en las células. Es la moneda principal que ya hemos ido identificando. Por ejemplo, estamos viendo cómo sería la fosforilación de la glucosa si, por ejemplo, el donante de fosfato para convertirlo en glucosa 6-fosfato, una reacción que es la primera reacción de la vía glicolítica, que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Pero aquí lo vemos que esta fosforilación, si se da a nivel de sustrato, es decir, del ácido fosfórico, este sustrato, el ácido fosfórico es el donante de fosfato, tiene un delta G de 4,3 kilocalorías mol. Si es positivo es que necesita energía, no sumar energía. En cambio, vemos que cuando el ATP se rompe, se hidroliza y se da la fosforilación por ATP sintasa, entonces vemos que se rompe en ADP más fosfato inorgánico y ese rompimiento más bien tiene un delta G de 7,3 kilocalorías mol. Se libera, me dicen acá. Entonces, si me dicen se libera, ¿qué símbolo debería colocar? Negativo, ¿no? Negativo. O sea, tiene un delta G menos 7,3, mientras que la de arriba tenía más 4,3. Si acoplamos estos dos procesos, o sea, si acoplamos la fosforilación de la glucosa a la hidrólisis del ATP, entonces vamos a tener una diferencia que va a tender hacia qué lado. Diríamos 7,3 menos 4,3, tengo como 4 kilocalorías mol a favor, ¿no? A favor, porque el 7,3 era el negativo, decíamos, ¿no? Entonces menos 7,3 más 4,3, acoplando entre ambas reacciones, yo tendría finalmente un menos 4, ¿no? Más o menos, menos 4 kilocalorías mol. Se dan cuenta que se vuelve favorable y hasta liberadora de energía
acoplamiento, el proceso se vuelve entonces favorablemente energético, ¿no? Porque todavía nos sobran kilocalorías. Y ahí estamos viendo a la derecha la vía glicolítica, donde le señalaba que la primera reacción requiere entonces de la conversión de glucosa y fosfato, y esta reacción se ve asociada justamente a la hidrólisis del ATP para que sea favorable. Acá vemos otro ejemplo de fosforilación del ADP, pero por la fosfocreatina, que como les decía es una fuente alternativa de almacenamiento de fosfato y por lo tanto de energía, también como moneda energética, muy activa sobre todo a nivel muscular y también cerebral. Tenemos entonces ahí que la creatina con el fosfato, entonces con la necesidad de la participación de agua, se rompe en un proceso hidrolítico entonces, generando creatina libre por un lado y el fosfato por otro. Pero esta reacción tiene un delta G de menos 43,1 kilomol, ¿no? Menos 43, muy bien, quiere decir que libera energía. Mientras que el ADP, fosforilarlo para que se convierta en ATP, para reconstituirlo en la forma de ATP, tiene un delta G de más 30,4 kilomol, o sea que necesita energía. Si acoplamos estos dos y justamente la fosfocreatina actúa como donante de fosfato para darle fosfato al ATP y convertirlo en ATP, vamos a tener entonces un delta G ahora de menos 12,7, o sea, un delta G que nos conviene más porque libera energía, ¿no? Todavía tenemos un sobrante de liberación de energía. Entonces, este acoplamiento es un acoplamiento que también se da típicamente, especialmente a nivel muscular, también a nivel del cerebro y tejido capilar. La adenosina trifosfato es un nucleótido por excelencia en nuestra moneda energética, gracias a que los enlaces, como están unidos los fosfatos a la estructura del nucleócido que lo constituye, son enlaces ricos en energía. Habrán visto que hay varias modalidades entonces de hidrolizar el ATP, ¿no? Una de las modalidades más observadas es el rompimiento del ATP hacia ADP, donde solamente necesitamos el último fosfato y se libera fosfato inorgánico, ¿no? Pero también se puede romper el ATP a AMP y lo que le quedaría sería pirofosfato. Ese pirofosfato también se puede seguir rompiendo, ¿no? No es la única molécula que tiene tres fosfatos, porque GTP, UTP y CTP también podrían actuar como monedas energéticas. Pero como les digo, el mayoritario es el ATP. Si encuentra mayor concentración en esas células es el ATP y por eso se destaca el ATP. En esta siguiente diapositiva ustedes pueden ver los potenciales de transferencia de grupo fosforilo que tienen varias moléculas, varias de estas participantes inclusive de la vía glicolítica, ¿no? Como hemos mencionado, miren, ahí está la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, la glucosa 1-fosfato, el ATP, el pirofosfato, la fosfocreatina, glicerato 1,3 bifosfato, que también es de la vía glicolítica, carbamilfosfato, fosfoenol piruvato, que también es de la piruvato también es de la vía glicolítica, ¿no? Uno de los intermediarios finales de la vía glicolítica. Y analizamos entonces sus potenciales de transferencia. De la primera nos delta G y vemos que en realidad quién le gana al ATP. Este de aquí, ¿no? El fosfoenol piruvato. Podríamos decir que tiene entonces, al tener un valor más alto, tiene un potencial de transferencia de fosfato más alto que inclusive el ATP, ¿no? Y el ATP lo tiene más que la glucosa 6-fosfato, pero no es el mayoritario, ¿no? Hay otras moléculas que le pueden ganar en potencial de transferencia, ¿no? Diríamos entonces que el ATP tiene un potencial de transferencia intermedio, ¿no? De todas las moléculas especialmente utilizadas a nivel celular para poder justamente movilizar esos fosfatos o movilizar la energía que se encuentra en esos fosfatos. Compuestos ricos en energía, entonces ya varios hemos mencionado: el fosfoenol piruvato, la fosfocreatina, acetilfosfato, que no es tan común, acetilcoenzima A, el ATP, el ácido 1,3 bifosfoglicérico, que también es de la
Con oxidaciones biológicas nos referimos especialmente a las oxidaciones centrales mitocondriales, que como ustedes ya saben forman parte del proceso de respiración, ¿no? Cuando nosotros hablamos de respiración, estamos hablando a nivel celular, estamos hablando del conjunto de varias vías metabólicas que nos ayudan a poder sacarle el máximo de energía a nuestros nutrientes energéticos. Siempre se considera o se destaca a la glucosa, ¿no? Porque es la principal molécula energética para todo ser vivo en realidad. Pero en realidad no solamente se obtiene de la glucosa, ¿no? También de los lípidos, como hemos dicho, de la oxidación de los ácidos grasos, también se podrían acoplar por aquí, o también la oxidación de aminoácidos, ¿no? Sin embargo, ellos convergen ahí a la central que empieza con la vía glucolítica. ¿Cuáles son las vías metabólicas que conforman la respiración? Vamos recordando. La glicólisis. Muy bien, tenemos la glicólisis, o vía glicolítica es lo mismo, muy bien. ¿Esta glicólisis qué me da? ¿Qué me rinde? Piruvato. Me rinde piruvatos, ¿no? 2 piruvatos. Posteriormente, esos piruvatos se van hacia dónde? Al ciclo de Al ciclo de Krebs, ¿no? Pero seguramente ya están recordando que el ciclo de Krebs, los iniciadores son 2 y ninguno de esos 2 es piruvato. Quiere decir que estamos en una etapa previa, ¿no? La conversión del piruvato en oxalacetato. de acetil, casi acetil por encima A, ¿no? En realidad van a ser 2, ¿no? 2 piruvatos, voy a tener 2 acetiles coenzima A. Y estos acetiles coenzima A son los que luego se van a ir hacia el ciclo muy bien, hacia el ciclo de Krebs. Y en varias etapas en realidad, porque acá se van a ir liberando NAD con cargaditos de energía, por acá también se van a ir liberando NAD, y aquí también se van a liberar NAD, ¿no? Se van a liberar NAD reducidos y también se va a liberar FAD reducido. En realidad 3 NAD son, ¿no? Lo voy a poner igual. Un FAD, y también se va a generar un GTP, y este GTP rápidamente le dona su fosfato al ADP y termina formando ATP. Estos de bits, de todas las partes que se han ido sumando, de todas las etapas del proceso, se irán hacia dónde? Hacia la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Y al pasar por los diferentes componentes de la cadena transportadora de electrones, se va a generar un gradiente electroquímico que es necesario, es una forma de energía que necesita para activarse las ATPasas, y estas van a sintetizar alta cantidad de ATP, ¿no? El ATP, el 80% del ATP se sintetiza gracias al proceso respiratorio. Hablo de nosotros, ¿no? Pero estoy diciendo el 80%, o sea, no es la única forma de formar ATP. También tenemos otras vías de formar ATP, como las que ya se mencionaron hace un momento, fosforilaciones a nivel de sustrato. Pero esas fosforilaciones son muy escasas, ¿no? A comparación del 80% del ATP que me produce el proceso respiratorio. Será por eso entonces que los organismos más evolucionados, que lógicamente nuestros procesos celulares van a ser más complejos, vamos a necesitar más demanda energética, trabajemos con un proceso oxidativo, o la suma de procesos oxidativos que nos generan el máximo de energía, ¿no? Si nosotros comparamos la fermentación versus la respiración aeróbica que nosotros realizamos, la fermentación nos da netos 2 ATPs, y que también partió de la fermentación de la glucosa, ¿no? Pero al no tener las vías centrales mitocondriales, ¿no? Al quedarse solamente en fermentación, me produce 2 ATPs, complementando con la acción de la enzima lactato deshidrogenasa, ¿no? Que es la enzima mediadora de la fermentación láctica después que se empalma la glicólisis, versus 38 ATP que me da la respiración. Si solamente nos abocáramos a la vía glicolítica
glicolítica netos solamente me rinde 2 ATPs, ¿no? Me rinde 2 NAD netos y 2 ATPs. O sea, si viéramos solita la vía glicolítica, sola, en realidad no me proporciona mucho, ¿no? Es gracias al acoplamiento con todas las demás vías metabólicas que son mitocondriales, que nosotros le podemos sacar todavía el jugo de energía que contiene el producto de la glicólisis para sacarles ya no 2 ATP, sino ¿cuántos? 38 ATPs, ¿no? Por mol de glucosa oxidada, por molécula de glucosa oxidada. ¿Y cuántas glucosas habrán en un polisacárido que estemos consumiendo? No consumimos un solo polisacárido, ¿no? ¿Cuántos entran por la dieta? Entonces, por eso es que en realidad el proceso oxidativo mitocondrial y la función de las mitocondrias tiene un rol destacado en nuestra capacidad de producir energía y sobrevivencia, ¿no? En la complejidad de nuestros procesos, porque para poder mantener esa complejidad de procesos, obviamente necesito una maquinaria productora de energía que sea hábil, óptima, ¿no? En este tema entonces de oxidaciones biológicas vamos a empezar nosotros viendo las oxidaciones centrales mitocondriales, es decir, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, fosforilación oxidativa del ATP, y luego vamos a ver la oxidación de la glucosa, de los lípidos, de los aminoácidos, y los vamos a ir empalmando a eso, para sacar el cálculo total, ¿ya? Pero primero vamos a ir un poquito como el camarón. Vamos a ir por acá, viendo la parte central mitocondrial, y después ya voy a empezar con la glicólisis. Aunque ustedes saben que en el proceso respiratorio se empieza con la glicólisis, ¿no? Hago la aclaración para que no se confundan a la hora que vayamos desarrollando esta parte de oxidaciones biológicas. Entonces, para el tema de oxidaciones biológicas tendremos que ir recordando las características de nuestras mitocondrias. ¿Cómo eran nuestras mitocondrias? Eran organelas doble membranosas, que su membrana interna se plegaba formando las crestas que se llaman horaria. ¿Cuál era la que era bastante impermeable? La interna. La interna, entonces, para poder realizar flujo de esos precursores que necesitaremos para estas vías que se llevan en su seno, tanto para que salgan los productos como para que ingresen los precursores. Vamos a ver estrategias, ¿no?, que se han tenido que desarrollar a nivel de esas membranas para que logren pasar, ¿no? Y después, ¿dónde se da, en qué parte de la mitocondria se daba el ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? La membrana mitocondrial interna. En la matriz mitocondrial, ¿no es cierto? En la matriz mitocondrial. Y su compañera está recordando la membrana mitocondrial interna porque ahí se daba el transporte de la cadena de electrones, ¿cierto? Que se señala que los componentes están a nivel de esa membrana mitocondrial interna, se generaliza, aunque hay uno que no está propiamente allí, ¿no? ¿Cuál es el que no estaba? El citocromo. El citocromo C, ¿no? Ese que se nos escapaba, ¿se acuerdan? En el proceso de la apoptosis, en una de las vías, ese es el que estaba en el espacio intermembranoso, ¿no? Sí. Muy bien. Ustedes en esta imagen, entonces, no solamente están viendo allí el ciclo del ácido cítrico, la cadena transportadora de electrones, y la síntesis del ATP dentro de esa mitocondria, sino que también están viendo cómo se menciona allí que la beta-oxidación, que es otra vía que está de ácidos grasos encontradas dentro de la mitocondria, ¿no? Y que también se relaciona, sus productos entonces de oxidación se van a dirigir, como ustedes ven también, ¿hacia dónde? Hacia ese ciclo de Krebs, ¿no? Que acá lo han llamado ciclo del ácido cítrico. Entonces, a este ciclo de Krebs convergen no solamente productos del metabolismo de los carbohidratos, como es lo que hemos mencionado acá, la glicólisis de la glucosa, sino que también podrán ingresar aquí productos del metabolismo de lípidos, y también podrán ingresar aquí a este nivel productos del metabolismo de proteínas.
también podrán ingresar aquí. Por eso que todos estos son reconocidos como moléculas energéticas, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas, porque todos ellos pueden converger a estas vías oxidativas centrales mitocondriales. A pesar de que, repito, siempre cuando se habla de respiración partimos de la glicólisis como que fuera la única, ¿no? Los otros también pueden converger allí, pueden entrar mediante intermediarios metabólicos. Muy bien, aquí nos vamos a quedar porque ya lo otro es una de las próximas clases. Vamos a pasar con la evaluación que estamos viendo. Ahora que esto todo voy a pasar a ustedes, ¿ya?